Pues voy a saludar a Alfonso Garrido, que fue delegado del gobierno en Andalucía con el Partido Socialista en su día, con Felipe González. Buenas noches, don Alfonso, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. A usted, muy bien, acalorado, ¿no? Por Me dentro imagino. y por fuera. Sevilla debe estar cayendo una buena. Acalorado. Una de las buenas. ¿A usted le sorprende todo esto que se está conociendo? Bueno, yo creo que ya el grado de sorpresa sobre algunos aspectos de la vida orgánica o de la vida también gubernamental, institucional desde mi querido partido, yo creo que ya algunas veces la capacidad de asombro queda superada día a día, ¿no? El relato que ha hecho vuestra compañera, que refleja lo que dice hoy la prensa, lo que decía básicamente ABC de Sevilla y otros medios que también se han hecho eco, pues parece un relato que hasta donde yo sé, aquí ahora nadie ha salido a desmentir. Y hay una gran cantidad de datos que parece que abonan la tesis de que tiene cierta dosis de verosimilitud. O sea que hubo un amaño de esas primarias por parte de Pedro Sánchez y en ese caso aquellos mandatados, como por ejemplo Ábalos Cerdán y por supuesto esta señora, que es la actual secretaria de Economía Social, Autónomos y Comercio en la Ejecutiva Regional del PSOE andaluz, María Iglesias concretamente. Todos ellos amañaron parte de esas primarias. No conozco a esta señora, por supuesto. Su irrupción en la vida orgánica y política es posterior a cuando yo ya di, no sé si ahora se dice paso al lado o paso atrás, ¿no? Os lo digo, pues en algunos aspectos también me lo dieron, no tuve yo ni que darlo, ¿no? Algunos fuimos apartados en algún momento de la vida orgánica cuando empezó a modificarse el concepto de partido, que al final y a la postre, y perdona Antonio, donde voy a parar, no es nada sino un síntoma de lo que un poco empieza a darle la razón cruelmente al ministro Óscar Puente, ¿no? Lo que dijo que quién era y lo que significaba Pedro Sánchez, ¿no? No quiero yo decir la misma frase que todo el mundo lo tiene en su cabeza. Puede decirlo. Sí. Que puede decirlo si quiere. Ya ayer lo repetimos aquí más de una vez. Lo del puto amo, que también eso es. Lo que también se refirió el presidente de Castilla-La Mancha, el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, cuando no lo dejaron ni siquiera replicar en el Comité Federal, lo cual también denota más de lo mismo. Es decir, el partido este que se inaugura en sus modos actuales, que en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, y básicamente desde que empiezan las primarias, es un partido construido al revés. Es decir, se elige al líder y no cuenta para nada ya la organización. Es decir, yo creo que se podían suprimir los congresos federales, los regionales, los provinciales, porque una vez que hay líder, ¿quién se va a oponer ni va a hacer ninguna otra intervención que no sea la de la línea directa desde arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba? Y lo que ocurre aquí, la propia Susana Díaz en estos días que ha aparecido de nuevo, para ella fue un gran dolor, fue una gran tristeza porque se planteó incluso ante la Comisión de Ética y Garantía y no fue atendida, porque su equipo de campaña de las primarias presentó las alegaciones de este tipo y después han aparecido más. Se fue también a la vía judicial con gran dolor, porque era sacar a la vida del juicio, a la vida del derecho ordinario, los problemas internos del partido. Pidió unos cautelares que no se atendieron y fue posteriormente, cuando ya se produjo la votación, cuando decidieron retirar la denuncia, porque era ya, como ha dicho bien Susana Díaz en estos días, hacerle ya un daño al partido cuando además ya estaban, no habían sido atendidas las cautelares, ya estaba hecha la votación y el daño era bastante harto difícil de volver atrás y el daño sería irremediable. Claro, lo que pasa es que ahora se da ya casi como, no digo como normal, ¿no? Pero a beneficio de inventario, el hecho de que se hayan conocido que hubo un amaño en las primarias del propio Sánchez para la Secretaría General, con aquellos 2 votos de Koldo y de Santos Cerdán, y ahora en el caso de Andalucía que se demuestre efectivamente lo que ya sospechaba la propia Susana Díaz y su gente, la que la acompañaba en su equipo, de que amañaron también esas primarias para apartarla a ella. Eso es injusto totalmente y es antidemocrático y es, digamos que, delictivo incluso, y que esto, en fin, no tenga consecuencias, a eso me refiero. Hombre, el Código Penal tiene bastantes tipos en los que podría caber este tipo de conducta, ¿no? Desde los temas documentales o los temas incluso específicos de lo que son los temas organizativos de asociaciones y partidos políticos. Pero a mí lo que me duele en el fondo es que al final el PSOE es noticia por este tipo de cosas, ¿no? Es decir, por lo que ha ocurrido con los 4 del Pellot, con lo que ha ocurrido que dijo la propia Adriana Lastra que le pasó con Santos Cerdán, con lo que ha ocurrido en Moncloa con este otro sevillano, Paco Salazar, con lo que ocurrió y se quejaba el alcalde de León. Es decir,
todos estos conflictos de vida orgánica que están aflorando, donde vamos a seguir utilizando por prudencia el presuntamente conductas no acordes a derecho, es lo que a mí me preocupa realmente de lo que transmite este partido, que es un partido de Estado, un partido de gobierno. El PSOE yo creo que se ha convertido, su peor problema es que ha dejado de ser un partido con proyecto autónomo. Es decir, la supervivencia o no del PSOE en el gobierno no depende del PSOE, ni de su Ejecutiva Federal, ni de su secretario general. Bueno, el Comité Federal no pinta nada, que tendría mucho que opinar en estas cosas, ¿no? Sobre todo cuando se han hecho acuerdos, pactos de legislatura, pactos de gobierno, sin contar con el Comité Federal. Pero el problema es que la pervivencia del PSOE en el gobierno o del gobierno de Pedro Sánchez, porque yo creo que hay que distinguir ya entre PSOE y Pedro Sánchez, por lo menos a mí me duele tener que decirlo, pero creo que es así, depende, hasta ahora dependía de que el día 14 hay una reunión de la Comisión Bilateral con Esquerra Republicana para ver el tema de financiación singular para Cataluña. Y lo más lo hace una ministra de Hacienda, vicepresidenta primera del gobierno, que casualmente es uno de los ministros secretarios generales regionales y candidatos en las próximas elecciones autonómicas. Ahí queda. Y según pase o no, el interés de Esquerra es la financiación singular. Pero es que el 18 hay una votación de nuevo, forzada por España en la Comisión de Asuntos Generales de la Unión Europea, para lo que le interesa a Junts, que es el tema del idioma. Pero es que el 28 hay también unas votaciones, perdón, el 28 no, en la última semana, la semana del 20 de julio, hay unas votaciones importantes en el Congreso de los Diputados, donde al final, ¿qué ocurra con esas votaciones? Va a ser una moción de confianza impropia, pero que va a resultar por los hechos en eso. Es decir, la autonomía del proyecto político del PSOE y del PSOE que gobierna se ha perdido. Y además de esa pérdida de autonomía, por las tres razones de calendario que acabo de decir, hay otra más. ¿Qué informe puede aparecer mañana de la UCO? ¿Qué cosa puede aparecer mañana en cualesquiera de los medios de comunicación? Es decir, eso, 2 años así. En esta situación de debilidad, el precio al que van a cotizar las demandas de los socios, incluido el socio de gobierno, es decir, realmente es una situación que yo creo que abona más la tesis de lo que 38 antiguos altos cargos institucionales y orgánicos dijimos. Se perdió la ocasión en el Comité Federal de nombrar una gestora, un congreso extraordinario y en su momento las elecciones generales. Yo no le veo más salida a esto porque aquí perdemos de vista lo que hay en el horizonte, que se llama España, y los problemas de los españoles. Y esto no es grandilocuencia, yo creo que es para lo que estamos las personas que hemos estado o las que están y seguiremos estando, aunque no en activo, en la vida de la política, de esa gran dedicación que es la política. O sea, ¿usted cree, señor Garrido, que la única salida de todo esto pasa por una dimisión de Sánchez y una convocatoria de elecciones? Bueno, es que los hechos, claro, los que decimos esto es que somos malos compañeros, por supuesto, bueno, no se pueden ustedes imaginar, o sí se lo pueden imaginar, las cosas que cualesquiera de las militancias nos están diciendo en redes sociales y a mí personalmente, ¿no? Yo ya he sido advertido incluso por algunos de esos nombres que circulan en estos días como en la organización de todos estos menesteres, desde el punto de vista orgánico, miembros de Ejecutiva Federal, etcétera, etcétera. Es decir, yo es que no le veo más salida, me gustaría que alguien me dijera otra, pero yo me muevo en el terreno de la lógica política, que es a lo que me he referido en este momento, y de la lógica constitucional. Si no hay una moción de censura porque al señor Feijóo no le salen los números, que yo creo que las mociones de censura no se deben montar para ganarlas, sino recuérdese la que montó Felipe González contra Adolfo Suárez, que no la ganó, pero puso en los tacos de salida al PSOE, que 2 años después sacaba aquella mayoría absoluta. Es decir, tampoco hay un interés en hacer una moción de confianza, porque según el artículo 112, si el presidente pierde la moción de confianza, entraría en juego el artículo de la Constitución, el artículo 99 de la Constitución, es decir, tendría que dimitir y el rey tendría que nombrar un nuevo candidato y en su caso, pues lógicamente serían unas elecciones generales. Que alguien me diga otra salida. La otra salida que es vivir así, no lo sé. Los problemas acucian, la macroeconomía va muy bien, la microeconomía no va bien. Tenemos el mayor índice de pobreza de infancia de toda Europa. Es decir, que hay problemas acuciantes. La vivienda sigue ahí, las hipotecas, la gente tiene que llegar a fin de mes. ¿Que es verdad que el gobierno ha hecho cosas importantes? Pues claro que las ha hecho, faltaría más. Se intitula un gobierno progresista y lo es. Pero ¿con qué precios? ¿Con qué renuncias? Ese es el problema.
perder la autonomía de un proyecto político para toda España. Una pregunta quiere hacerle Ignacio Santamaría, señor. Buenas noches, don Alfonso. Yo hay una cosa que, claro, me resulta muy difícil meterme en cabeza y en el corazón y en los afectos de alguien que ha militado muchos años en un partido, ha tenido puestos de responsabilidad, pero me dejaron un poco perplejo las declaraciones de estos días en televisión de Susana Díaz, cuando se reconoció perfectamente sabedora del pucherazo que le habían hecho de las 800 afiliaciones falsas, comentó esto mismo que la narración que usted ha hecho de cómo interpuso denuncia y luego la retiró. Y me llama la atención, no quiero hacer leña del árbol caído de la principal perjudicada de esto, que fue Susana Díaz, pero me llama la atención cuando dice: me comporté como una demócrata y no quise hacer daño al partido. ¿No será esta actitud timorata la que verdaderamente ha hecho más daño al partido en tantas y tantas ocasiones? Es decir, no haber ido al fondo con esa denuncia hubiera sido sanador para el partido en vez de un daño al partido. Pues no lo sé. Las soluciones que damos muchas veces los que actuamos de capitones a posteriori nos resultan fáciles, ¿no? Yo creo que había que haberse visto en aquel momento y en aquellas circunstancias. Susana, con la que yo trabajé en mis últimos años de vida laboral como funcionario, no como alto cargo, yo volví a la función pública en la que ingresé solamente en el año 77, ¿no? Pues mis últimos 5 años los trabajé cerca de ella en temas de acción exterior. Y Susana es profundamente por supuesto, demócrata, pero sobre todo tiene un corazón de socialista que el que tienen los viejos militantes, y enlaza con esa vieja militancia y ese viejo partido, el que definía muy bien Virgilio Zapatero en su libro Aquel PSOE. Habría que estar en su cabeza, como bien decía, meterse en cabeza suya para ver lo que decidió. Yo lo puedo entender, aunque no he hablado con ella de este tema, entre otras cosas porque es que fue tan duro para ella. Si es que ahora, cuando ha vuelto a nacer este tema en la actualidad, solo verle la cara que pone ella cuando habla de estas circunstancias, si es que es dolor. Si es que es dolor. Es decir, los que hemos vivido en este partido situaciones personales de rechazo, de afrenta por parte de otros compañeros, con una situación más allá de lo que es la lógica de la diatriba política y la discusión política interna en el partido o fuera del partido, ahora que está la vida política tan encanallada y tan embarrada, pero de verdad embarrada, las cosas del corazón y del sentimiento del militante son muy difíciles de apreciar de fuera, y más en aquel momento. Yo soy incapaz de terminar de verlo, como bien dice, qué ocurrió y por qué se hizo. Pues en ese momento se decidió retirarlo, sobre todo porque ya también era un tema, además del daño al partido, un tema práctico, no iba ya a ninguna parte. No se le iba a dar a la movida hacia atrás y se iban a reproducir las primarias. ¿Os imagináis en qué situación se hubiera podido producir aquello? Pues sería la más mala de las socialistas, que había hecho que aquello se quedase en un juzgado. Son circunstancias para ver en el momento. Como yo decía, el capitán a posteriori lo vemos de otra forma siempre. Así es. A ver, la última, venga, Marta. Muy rápido, buenas noches. Simplemente, todo esto que está apareciendo en estos momentos, pues evidentemente vemos que no deja muy buen lugar pues a... Entonces, por ejemplo... A ver, que no, se te ha caído el micro, recógelo. A ver. Espera, pues... Que estamos viendo por qué salen en estos momentos todas estas informaciones que evidentemente ponen en evidencia... O sea, dicen que en la política no existe la casualidad, que ponen en evidencia pues que se hicieron las cosas, que no se hicieron bien las cosas, en este caso, por ejemplo, en las primarias. Ahí se está asistiendo a algún movimiento del que no somos conscientes, porque todos se conocen estos, de fuego amigo en este caso, momentos. ¿no? Diría, fuego sí. amigo, eso es. Bueno, el al suelo que vienen los nuestros es una frase que yo creo que muchas veces en política es en demasía es verdad, ¿no? No me consta ni tengo ningún dato de que haya una operación orquestada desde algún sitio. Yo, desde luego, la desconozco y en ninguna de ellas estaría, ¿no? Ni estoy, evidentemente. Pero también es una forma facilona, entre comillas, de soltar el lastre. Hoy he escuchado que es que alguien decía, con el tema de Paco Salazar, es que era una conspiración de algunas feministas. Oiga, por favor, seamos un poquito prudentes a la hora de deslizar insinuaciones, acusaciones, sobre todo ese lanzar piedras y esconder la mano que se hacen estas cosas. Yo no lo sé realmente por qué ocurren ahora. Al final,
la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y cuanto tantas cosas aparecen, ¿por qué? Que sean ahora, pues evidentemente se pueden agrandar por la situación de debilidad que arrastra el PSOE, al que se está llevando a una situación de cuesta abajo muy, muy fuerte, y el gobierno. Por lo que yo decía, se ha perdido la autonomía del proyecto y, por tanto, es lanzar zarpazos al aire y no siempre se hace presa. No creo que haya ninguna conspiración específica y concreta, pero que salgan estas cosas, pues puede ser que también sea fruto de esas debilidades y alguien las aproveche. Don Alfonso, siempre se dice que Pedro Sánchez, en su vuelta al Partido Socialista después de la expulsión, el éxito lo encontró en conseguir enfrentar a la militancia con la dirigencia, en hacer un partido de afiliados. ¿Usted cree, conociendo al partido como usted lo conoce, que hoy, y con estos escándalos encima de la mesa, Pedro Sánchez podría ganar unas primarias agarrándose de nuevo a los afiliados, a la militancia? Las primarias son un invento perverso. O mejor, más que las primarias que hemos malimportado al modelo, el modelo europeo y en particular el modelo que se ha hecho el PSOE. Yo creo que una de las cosas peores que se da como saldo de esta gestión desde que, yo diría que desde que Zapatero llegó a la Secretaría General y por algo es tan fiel seguidor Pedro y cuenta tanto con él, ¿no? Es que la vida orgánica ha desaparecido. Precisamente porque el modelo que hemos montado es un modelo de arriba hacia abajo. Entonces, yo creo que hoy unas primarias sería muy difícil, mucho tendrían que cambiar las cosas para que no prosperase, que prosperase una candidatura distinta a la que viniera desde la oficialidad que sea. Es decir, si es Pedro, sería muy difícil ganarle a Pedro, y si es una persona que pusiera a Pedro, sería muy difícil que fuera una persona que ganase una persona que no fuese la que hubiera puesto Pedro Sánchez. Pedro Sánchez o el equipo de Pedro Sánchez, lo que saliera desde la Ejecutiva Federal actual. Ese es el problema, es decir, que el modelo de partido, mi reloj está... Ven ustedes que todavía usamos relojes antiguos. Va con retraso, don Alfonso. No, es que estas son las segundas campanadas. Ah, bueno, es que yo tengo aquí que son las 12 y 3, casi 3 minutos, o sea, pasan 3 minutos de la medianoche. Este es de cuerda y péndulo, todavía de los antiguos, un reloj de mediados del siglo XIX. Qué bonito, entonces, sí, señor. Se encuentra uno en que realmente, a mí lo que me preocupa es la vida orgánica. Es decir, algunos tenemos la conciencia de que la vida en las instituciones, a esa se llega desde la vida orgánica. Yo recuerdo que quienes formamos parte de los primeros gobiernos municipales del 79, de los primeros gobiernos autonómicos, a partir de las primeras elecciones autonómicas y en las primeras generales del 82, quienes llegábamos a cargos institucionales, teníamos una sensación y una convicción de que allí no estabas porque eras alto, guapo, magnífico, estupendo, ideal, no. Es porque te había puesto tu partido. El concepto de la militancia, el sentido de pertenencia, el sentido de familia era muy importante. Es decir, tú te sentías una prolongación en las instituciones en nombre de un partido. Yo creo que eso hoy se va perdiendo, se va diluyendo, porque el sentido de pertenencia, el sentido de militar, en el sentido del milites, el milites griego, el soldado, se ha perdido mucho. No quiero ni mucho menos hacer comparaciones, ni fuimos mejores, fuimos peores, fuimos distintos. Nos tocó una situación distinta a quienes hicimos política desde la dictadura, en la clandestinidad o en la transición y los primeros años de democracia. No quiero hacer comparaciones nada más lejos de mi intención, pero había una otra forma de venir a la política con una sensación de a por todo, con una ilusión que yo de verdad no lo termino de captar y me duele, pero no solamente en el PSOE, incluso en el resto del espectro político español. Es decir, es lo que a mí me preocupa realmente. Es decir, por poner un ejemplo, yo estoy diciendo lo que estoy diciendo de la pérdida del poder, de un poder autónomo, un organismo autónomo, un proyecto autónomo del PSOE, pero está empezando a pasar también en el otro partido de gobierno. Es decir, hoy es noticia. Es decir, la noticia al final del Congreso del Partido Popular no es qué resoluciones han aprobado, es sí o no a Vox, sí o no en el gobierno, sí con los votantes de Vox. Es decir, estamos buscando ya de antemano si sí o si no, no a qué ofrece usted al votante, qué le ofrece usted a la ciudadanía desde mi óptica política, cuál es mi oferta para arreglar los problemas, sino que tenemos ahora mismo un partido en el gobierno que quiere perpetuarse en el gobierno y un partido que no está en el gobierno que quiere llegar al gobierno como sea. Un partido en el gobierno que pactó
con una falta de respeto a determinadas constantes históricas del programa ideológico y el conceptos ideológicos del Partido Socialista, que 24 horas antes nunca pactaré con. ¿Y qué podemos esperar de lo que pueda ocurrir en un eventual que gane el PP si necesita los votos de Vox? No voy a pactar, no va a entrar en el gobierno. Es decir, ¿qué se le está mandando, qué se le está transmitiendo al ciudadano español? ¿Que los políticos están en la permanencia, en el estatus? ¿O que realmente está la política, están los actores de la política para ofertar un mensaje a la ciudadanía que realmente decante ese centro ideológico que es el que da y quita gobiernos? Y que según el mensaje de un partido de centro izquierda, un partido de centro derecha, concita el resto de votos de lo que es su base y su militancia, su suelo electoral, para dar y quitar gobierno. Eso es lo que yo noto en falta. Y eso yo creo que es don Alfonso, que ha sido un placer. Muchísimas gracias, señor Garrido, como siempre. Como siempre a ustedes, muchas gracias. Gracias y buenas noches.